Muy buenas noches, compañeras del IPI 3B de apartado. Nos encontramos entonces en este momento a disposición para escuchar la videoconferencia que hemos programado para el día de hoy, lo cual lo hemos titulado Árbol de Problema. Recuerdan entonces que en la sesión presencial les hablaba de que es un tema que nos va a servir mucho en este momento para lo que estamos haciendo y lo que nos encontramos en proceso de construcción, que es nuestro anteproyecto, el inicio de nuestra ruta hacia la investigación que comienza en este semestre 3 y que esta es una herramienta que les va a servir mucho a ustedes para todo el proceso que ustedes van a adelantar de aquí en adelante. Entonces, como título, pues tenemos árbol de problema. Vamos a ir en un paso a paso. Yo les voy a pedir el favor entonces que mientras esté en la presentación, no vamos a hacer intervención con el micrófono en lo posible. Las preguntas que tengan pendientes me las van a hacer después de que termine la presentación, pero de momento, pues entonces no, como para poder dar continuidad a la presentación. Lo primero que quiero definir en este sentido es qué es el árbol de problema. Puede tener muchas definiciones, pero en este momento vamos a definirlo como una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas creativas para identificar el problema y organizar la información recolectada, generando un modelo de relaciones causales que lo explican. Esa es una definición, yo les diría, muy sencilla, muy práctica, y es sobre lo que quiero comenzar con ustedes. Y como hemos comenzado nuestro proceso investigativo, hablando de cosas muy prácticas, de cosas sencillas, de cosas que puedan ser comprensivas para todos. Eh, ¿Qué más podemos decir de el árbol de problema? Es una técnica que facilita la identificación y organización de las causas y consecuencias de un problema. Por lo tanto, es complementaria y no sustituye la información de base. ¿Qué quiero en este momento decirles con ustedes? En la sesión anterior yo les comentaba que muchas veces cuando hacemos este ejercicio es posible que nosotros nos demos cuenta que lo que habíamos identificado como un problema en cualquier momento se nos puede convertir en una causa o en una consecuencia, y que el ejercicio de hacer el árbol de problema lo que nos va es a determinar si correctamente lo que yo determiné como problema es problema, o por el contrario tenía un ligero error y voy a ubicar ahora sí el verdadero problema sobre el cual yo voy a investigar. Miremos entonces una gráfica. Yo quiero mostrarse de esta manera para que de pronto cuando escuchamos hablar del árbol, entonces decimos, bueno, pero ¿por qué árbol de problema? Esto tiene una razón de ser cuando mencionamos era el árbol de problema. Y lo he colocado de la siguiente manera. El árbol, todo mundo identificamos pues tres partes del árbol, como son las raíces, como es el tallo y como es entonces toda la parte, digamos, de las hojas, de la parte frondosa que tiene un árbol, las ramas y todo eso. Lógicamente, pues esto tiene en la vida real una dependencia. ¿De dónde depende que un tallo esté fortalecido? De unas causas, pero dependiendo de esas causas, si son positivas o negativas, entonces en este tallo puede haber un problema o puede haber algo muy positivo, y dependiendo de ese problema que tenga ese tallo, pues entonces será los efectos que podemos obtener entonces dentro de la parte propiamente verde, como la podemos identificar en cada uno de los árboles que nosotros conocemos en la vida real. Entonces, así lo vamos a graficar como para mayor comprensión, es decir, vamos a hablar de unas causas, vamos a hablar de unos problemas y vamos a hablar de unos efectos, de la siguiente manera. ¿Cómo lo vamos a construir? Primero seleccionamos un problema central, teniendo en cuenta lo siguiente. Se define como una carencia o déficit, que es lo que habíamos visto pues, en algún momento cuando hicimos el ejercicio sencillo, es decir, cuando existe un árbol de problema, entonces nosotros decíamos en la sesión presencial, la segunda sesión, decíamos es porque existe un problema, es porque existe una deficiencia o es porque existe una necesidad, entonces es cuando hablamos de un problema.
se presenta como un estado negativo. Siempre un problema lo vamos a presentar como un estado negativo. Realmente no podemos hablar de un problema como un estado, digamos, positivo, porque realmente no lo es. Entonces, eso lo vamos a tener en cuenta siempre que hablemos de un problema. Tercero, es una situación real y no teórica. Aquí yo les decía que no podemos suponer que existe un problema. Cuando vamos a referirnos a un problema para una investigación es porque en realidad ese problema existe. Es decir, es objetivo y no es subjetivo. Otro aspecto, se localiza en una población objetivo bien definida. Es decir, no es que yo me suponga que ese problema está ocurriendo en una población cualquiera. No, yo tengo que saber que ese problema existe en una población bien definida, llámese un colegio, llámese un barrio, llámese una comunidad, pero ese problema existe. Y finalmente, no se debe confundir con la falta de un servicio específico. ¿Por qué quiero hacer esta claridad? Por decir algo, hoy estuvimos la falta del fluido eléctrico en muchos municipios de la zona Urabá. ¿Eso es un problema? No es un problema, eso fue un suceso que ocurrió hoy, previamente pues notificado, por lo tanto no es un problema. A diferencia que digamos que es que todos los días la energía se va sin informarnos en cualquier momento. Ya eso se puede convertir en un problema que lo podemos entonces investigar y encontrar o identificar cuál es la razón por la cual la energía se va a una hora inesperada todos los días, convirtiéndose entonces así en un problema porque lógicamente no sabemos a qué hora se va ahí. Eso es entonces como los aspectos que tenemos en cuenta cuando vamos a construir un problema. Vamos a mirar un ejemplo de qué puede ser y qué no puede ser para que lo tengamos en cuenta. Cuando les muestro estas dos gráficas, lo que les estoy mostrando es que no puede ser la falta de algo para mostrarlo como problema. Entonces, cuando digo la falta de buena crianza a los hijos, nos dice que esto es de una forma incorrecta, es decir, no está correcto plantear un problema de esta manera. Pero yo sí puedo decir que está correcto que existe maltrato infantil en la familia. Eso es un problema efectivamente identificado. Entonces ahí sí yo puedo decir que existe un problema para que lo tengamos en cuenta entonces. Y nunca cuando vamos a formular un problema vamos a decir falta de esto, falta de tal cosa, porque en lo posible no estaría bien formulado. Esa es una recomendación que les hago para que cuando vamos a formularlo, pues en lo posible no utilicemos la palabra falta, porque no estaría definido correctamente. ¿Cuál va a ser el procedimiento que vamos a utilizar para elaborar el árbol de problema? Primero formulamos el problema central, como les decía ahorita en la presentación anterior. Segundo, identificamos los efectos, es decir, verificamos la importancia del problema, pero nos damos cuenta cómo. Cuando yo puedo decir, bueno, este problema, ¿qué efecto secundario me está generando? Y eso lo vamos a mirar en el ejercicio que les voy a mostrar a continuación. Tercero, analizamos las interrelaciones de los efectos. Cuarto, identificamos las causas del problema y sus interrelaciones. Así como aquí hay unos efectos, entonces también vamos a identificar unas causas que existen entonces que originan u ocasionan ese problema. Y quinto, diagramamos el árbol de problema y verificamos la estructura causal. ¿De qué forma lo vamos a diagramar? Aquí les estoy mostrando un ejemplo de cómo normalmente quedaría de manera general, porque ahorita yo les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer desde un ejercicio práctico. Entonces, miren que esto es como lo vamos a ver la estructura. Así como ahorita les mostraba un árbol que tiene una raíz donde están las causas, que tiene un tallo que aquí está de rojito donde está el problema, y que tiene luego un follaje que es donde están entonces las consecuencias o los efectos. De esa forma entonces como nosotros graficamos el árbol de problema. Mire que entonces está bien específico. Entonces, esta es una causa principal, esta es otra causa principal, y luego tenemos entonces esta que son causas secundarias y pueden haber unas causas terciarias también en este ejercicio. Al igual que hacia arriba tengo entonces una consecuencia o un efecto principal, tengo tres efectos secundarios y tengo tres efectos terciarios.
¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a mirar entonces de qué manera lo hacemos mediante un ejercicio práctico como el que comenzamos. En este momento tuvimos un impasse en la grabación, pero ya volvimos a recuperarla nuevamente. Ok, ahí estamos ya visualizando nuevamente a Yulimar. Ya volvimos otra vez a la presentación. Entonces les decía que tenemos como problema el maltrato infantil. Ese maltrato infantil, como ustedes lo pueden ver, tiene entonces unos efectos que me ocasiona, mire, es la forma como yo quiero que nosotros reflexionemos como esto, cuando ustedes van a evaluar si su problema está bien o no está bien. ¿Qué me ocasiona el maltrato infantil? Me puede ocasionar desconcentración de los niños en clase, es decir, un niño que en la mañana lo golpearon, lo regañaron, lo insultaron, lo levantaron a las malas, llega al colegio, lógicamente él va a estar desconcentrado porque él va a estar pensando en ese problema y él no va a saber cuando llegue a la casa nuevamente qué va a pasar. ¿Qué otro efecto puede ocasionar maltrato infantil? Agresividad con los compañeros. Es decir, los niños cuando vienen con ese problema, ellos dicen, bueno, así como a mí me están pegando, como a mí me maltratan, entonces cualquiera que a mí me hagan algo, yo me lo voy a desquitar con ese compañerito. Eso es lo que una de las cosas que ocasiona entonces maltrato infantil. ¿Qué otro efecto ocasiona? Desmotivación para el estudio. Un niño que es maltratado en la casa, ese niño no va a querer volver al colegio, va a estar desmotivado y lógicamente va a tener otras causas secundarias o efectos secundarios. Miremos, por ejemplo, cuál. Mire cómo es de rico cuando nosotros comenzamos entonces a seguir este árbol y mirando en este caso el follaje, como les decía ahorita. Entonces, la desconcentración en clase me genera unos efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Uno, va a haber bajo rendimiento en la clase. ¿Por qué? Porque o bajo rendimiento académico. ¿Por qué? Porque un niño que no está concentrado, lógicamente como consecuencia, va a tener bajo rendimiento académico. Dos, generalmente va a propiciar conflicto en el aula. Un niño que esté desconcentrado y alguien lo molestó, entonces lógicamente va a generar problemas, va a tirar papelitos, cualquier cosa, pero un niño que esté desconcentrado va a generar entonces esto y muchos otros efectos que lógicamente yo no los estoy colocando porque solamente estoy colocando un ejemplo para que comprendamos esta parte. ¿Qué puede generar el efecto agresividad con los compañeros? Mire, otro efecto secundario que puede ser el ingreso a los pandillismos. Es decir, un estudiante que lo maltratan, que luego se vuelve agresivo con los compañeros, ¿qué va a buscar? Otros compañeritos que también sean agresivos y generalmente hoy en día y en este mundo actual que tenemos, esos niños en lo posible pues son pandilleros. Entonces vamos a generar que ese niño se me vaya a uno de estos grupos. Tenemos otro efecto, la desmotivación para el estudio. ¿Qué me puede ocasionar un efecto, como efecto secundario? Inasistencia frecuente. Un niño que esté desmotivado frecuentemente me va a faltar a clase. Entonces mire que este es un efecto secundario que me ocasiona este efecto primario. Vamos a mirar entonces ahorita cuáles serían como las causas. Ah, bueno, esto entonces lo tenemos como efectos que me genera este problema. Vamos a mirar ahorita las causas. Observemos, hay unas causas primarias. ¿Cuáles serían esas causas primarias? Mire, ¿qué me puede ocasionar a mí que exista maltrato infantil? ¿Qué me puede ocasionar que exista maltrato infantil en la familia? Una primera causa, poca formación de los padres. Unos padres de familia que tengan poca formación académica, lo más seguro van a ser unos padres que no van a saber cómo tratar a sus hijos
y lo más probable es que va a haber maltrato infantil. ¿Qué otra causa lo puede ocasionar? Difícil situación económica. Una pareja, una familia que esté pasando por una difícil situación económica, lo más seguro es que va a haber maltrato infantil porque en el momento cuando los niños soliciten tengo hambre o necesito esto, pues entonces no va a encontrar la mejor respuesta de sus papás y lo más seguro ahí va a haber maltrato infantil. Otra causa, familia descompuesta, si es lo que tenemos hoy en día eh, en muchas circunstancias. ¿Qué nos pasa? El hecho de que las familias descompuestas que viven entonces con el padrastro, con la madrastra, eso va a generar entonces de que lógicamente va a haber maltrato infantil. Ahora, ¿qué causas secundarias tienen esto? ¿Qué me ocasiona a mí que exista poca formación de los padres? Necesidad de trabajar a temprana edad. Es decir, unos jóvenes tuvieron que retirarse del colegio porque tenían que trabajar. Lógicamente, esos jóvenes que se retiraron para trabajar formaron una pareja y no tienen la suficiente formación. Esa es una causa secundaria. Para la difícil situación económica, ¿qué puede ser una causa secundaria? Pocas posibilidades de empleabilidad. Es decir, los que no tienen posibilidades de empleo va a tener difícil situación económica y por lo tanto va a ocasionar un problema que se llama maltrato infantil. Las familias descompuestas, ¿cuál es una causa secundaria que nos provoca o nos genera esto? Prostitución generalizada. Eso lo estamos viviendo hoy también en nuestra sociedad. Entonces el hecho de que tengamos mucha prostitución, de que una familia en poco tiempo de estar casada se descompone porque lógicamente la mujer se fue con otro o el señor se fue con otra. Entonces eso es lo que nos genera lógicamente en muchas ocasiones familias descompuestas. Como lo pueden observar, de esta manera entonces nosotros construimos un árbol de problema. Mire que es muy sencillo, solamente necesita un poco como de análisis, de concentración, para que nosotros podamos entonces hacer una reflexión sobre lo que nosotros hemos establecido como árbol de problema. Y esto, como ustedes lo pueden ver aquí en la gráfica, son entonces las causas que me originan este maltrato infantil como problema que tengo yo en este momento. Miremos entonces algunas conclusiones generales. Una conclusión es, hacer el ejercicio de construir el árbol de problema genera una ampliación y reconocimiento de todo el panorama que rodea el tema de investigación a abordar. Entonces, cuando yo hago esto, lo que quiere decir es que yo voy a tener conocimiento de toda la investigación que voy a hacer y eso se me va a facilitar completamente a mí el trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque cuando yo analizo todo esto, cualquier cosa que a mí me pregunte, yo voy a tener la posibilidad de responder porque lógicamente yo hice un previo análisis de la investigación a partir del problema. Segundo aspecto, conlleva a identificar que lo que en un principio definimos como problema se convierte en una causa o en un efecto. Por lo tanto, se cambia la investigación. Es posible que en cualquier momento cambiemos la investigación. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que ese no era el problema realmente que yo estaba consiguiendo y por lo tanto entonces yo voy a cambiar la investigación por un problema que en realidad sí esté ocurriendo a partir del análisis que yo estoy haciendo. Esto entonces, en términos generales, es lo que quería compartirles a ustedes a nivel del árbol de problema. De tal manera que entonces, como ustedes lo pudieron ver, observar, se construye de una manera sencilla, se construye desde el análisis, se construye desde la reflexión, pero lógicamente lo que sí quiero indicarles es, necesita un ratico de concentración. No lo vamos a hacer a la ligera, no lo vamos a hacer por salir del paso, por llenar cualquier cosa, sino realmente concentrarnos y responder entonces como a lo que realmente queremos. Bueno, ahora sí entonces voy a escuchar las preguntas. Por acá Wendy me está levantando la mano, voy a darle la oportunidad a Wendy para que participe. Wendy, tienes el micrófono activo, puedes participar, puedes hacer la pregunta que quieres hacer. Te escuchamos en este momento. Voy a habilitar en este momento el chat para que todos podamos ver entonces lo que cada uno va a escribir
y de esta manera podamos entonces saber lo que cada uno está escribiendo y yo le voy a ir dando respuesta. Entonces, quien tenga micrófono, lo voy a escuchar. Quien no tenga micrófono puede escribir y yo le respondo entonces la inquietud que tenga. Wendy, buenas noches. Buenas noches, profe. Hola, Wendy. Profe, buenas noches, profe. ¿Me escuchan? Aló. Sí, Aló. te estamos escuchando, correcto. Aló. Buenas noches. Hola, Wendy, Bueno, te estoy profe, escuchando. no, yo lo que quiero decir es que la información quedó incompleta en cuanto a la escucha, porque no alcanzaba a escuchar todo lo que de pronto usted siguió hablando, pero no alcanzábamos a escuchar. Ya fue como lo último que escuché. Eh, pero no, yo pues sugiero, no sé, que de pronto usted mande pues lo que por la plataforma, porque igual la información quedó incompleta, o sea, iba muy rápido y a la vez que íbamos escuchando se entrecortaba y ya se quedaba en pausa, en pausa, en pausa y de pronto usted pensaba que estábamos escuchando y seguía hablando. Entonces yo sugiero que la información nos las haga pues más completa, no las complemente más. No sé usted. Wendy, correcto, te Muchas escuché gracias, profe. perfectamente y estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo. Parece ser el problema que siempre nos genera la plataforma. Entonces, mira que cuando iniciamos ustedes me decían que me estaban escuchando correctamente, luego ya me dijeron le estamos escuchando entrecortado. Pero entonces por esa razón yo voy a colocar este video que estoy grabando en este momento, se lo voy a colocar en la plataforma para que ustedes puedan luego entonces ver nuevamente la presentación de la forma como yo se la estaba haciendo en este momento. Correcto, bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Por acá Luz Milena Mena dice, gracias profe por la explicación. Recuerden que quien no tenga micrófono lo puede hacer por acá y la que tenga micrófono me levanta la mano y yo le activo entonces el micrófono para que usted pueda entonces participar. Laura, que ahorita la vi que tenía micrófono, puede entonces levantarme la mano y yo te doy la participación. Voy a desactivarte en este momento, Wendy, entonces. Ok, bueno, ¿quién más tiene micrófono en este momento y qué otra pregunta quieren hacer? Inoxis dice, listo, profe. A ver, ¿quién más tiene otra pregunta que quiera hacer en este momento? Yulimar, ¿tienes alguna pregunta para hacer? Yulimar, ¿no tiene micrófono? Laura, Laura, te voy a activar el micrófono para que hagas alguna pregunta, alguna inquietud que tenga. ¿Lo tienes activado en este momento, Laura? Yulimar, te voy a activar el micrófono. Veo que estás como intentando hacerlo. Yulimar, está activo el micrófono Profe, en por este lo que dice momento. Wendy. Hola, La verdad es que hola Yulimar. Hola, profe. Hola, profe. Hola. Sí, te estoy escuchando, Hola, Yulimar. profe. Sí, te escucho perfectamente. La verdad es que estoy de acuerdo con lo que dice Wendy, que es mejor, o sea, porque la verdad es que la información, la explicación que usted nos brindaba a nosotros no estaba como muy completa porque se escuchaba entrecortado. Entonces la verdad es que estoy de acuerdo con lo que dice Wendy porque quedábamos en el aire, usted ya comenzaba otra idea y terminaba otra Perfecto, te y, o escucho. sea, la verdad no entendí nada de su explicación.
precisamente ahí me puedo ver, Entonces, por correcto, eso, precisamente me puedo dar cuenta que tú estabas hablando, pero se quedó la imagen congelada en un momento, es decir, no te seguí escuchando. Niñas, ah, entonces en este no, ok, momento yo voy a estoy de acuerdo terminar con la lo que... grabación, ¿de acuerdo? Voy a terminar. Sí, se entrecorta la comunicación, entonces voy en este momento a terminar la grabación Ya. y voy a tratar de inmediatamente, ahorita la voy a hacer, lo que significa que por ahí en una hora aproximadamente ustedes ya van a tener la grabación montada en la plataforma. Para que si quieren, entonces ustedes pueden entrar y escucharla completa. Ya de esa forma sí la van a escuchar completa con la presentación y todo, ¿de acuerdo? Bueno, no se me desconecten, voy a despedirla en este momento para terminar la grabación. Agradezco a todas entonces la participación en este momento. Terminaron 11 participantes en este momento. Yo espero que haya sido pues como de provecho esta orientación y sigo escuchando entonces preguntas de las que tengan. De momento entonces muchas gracias a todas por su participación y continuamos en este momento entonces con las preguntas y respuestas.